Ok, creo que sí se está grabando acá. ¿Sí ven ustedes la imagen? Sí, Ok. Me voy a aclarar la garganta tantito, porque me siento un poco deshidratado después de un día asoleado. Como anduve mucho en la moto, pues se deshidrata uno. Muy bien. Bueno, pues la doctrina es la resurrección de muertos. Y pues están las dos fases. Hay dos fases de la resurrección de muertos. Está en una primera instancia una manifestación eh, de una resurrección, digamos, como espiritual. O sea, primero se ejecuta la resurrección de muertos de una forma espiritual en nuestra vida, estando todavía vivos físicamente. O sea, para que se pueda dar una resurrección espiritual favorable de un cuerpo glorificado, necesitamos primeramente haber tenido un despertar espiritual a través de una búsqueda de Dios y de todo este proceso que nosotros hemos eh, analizado a través de las doctrinas básicas, pues tener una reactivación espiritual primeramente para que se pueda manifestar en el futuro a través de una resurrección física con un cuerpo glorificado. Entonces, como siempre, como cada enseñanza, hacemos un pequeño recuento de las doctrinas. Cristología me muestra mi pecado, o sea, me muestra la necesidad de ir a la cruz, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Luego, estando en la cruz, surge el arrepentimiento de obras muertas, donde esta doctrina nos enseña a dejar de confiar en nosotros mismos desde el punto de vista de salvación o de justificación. Eh, este, y eso nos prepara para que a través de la doctrina de la fe en Dios depositemos nuestra confianza en Dios como el que nos justifica, como el que nos salva. Y una vez de que hay esto, nos reconocemos como pecadores, nos arrepentimos, empezamos a confiar en Dios como aquel que hace la obra en nuestras vidas. Y una vez que preparamos nuestros corazones a través de estos pasos, pues Dios empieza a traer un lavamiento a través de la doctrina de bautismos. Hay un lavamiento interno que es, por decirlo en una frase, es la limpieza de nuestro corazón o la purificación de nuestro corazón. Permítanme, se desconectó. Retomamos. Eh, Nos habíamos quedado pues en que a través de la fe empezamos a confiar en Dios como aquel que hace la obra y en ese inicio o en ese proceso Dios empieza a limpiar y a purificar nuestros corazones. ¿Cuál es el objetivo de limpiarnos, de purificarnos? Es prepararnos para ser instrumentos en sus manos, como dice en uno de los Timoteos, no recuerdo exactamente el versículo, pero dice que de modo que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces es importante y es necesario que haya una limpieza en nuestro corazón para que haya una buena disposición para hacer la obra de Dios. Mientras haya contaminación en nuestro corazón, significa
que el mundo o cosas del mundo van a estar en nuestro corazón que nos van a atraer hacia esas cosas mundanas, pues, a buscar las cosas de la tierra. Es por eso que es sumamente importante que haya primeramente esa limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente, para que pueda haber una buena disposición en nuestra vida para hacer la obra de Dios, porque Dios hace otra vez en dos fases las cosas en nuestra vida. Primeramente nos trae una restauración individual, pero Él quiere que a través de nuestras vidas, a través de nosotros, otros puedan también ser alcanzados, otros sean transformados, justificados, salvados, y Dios siempre va a hacer uso de siervos suyos, de vasos útiles, de instrumentos, para alcanzar a otros. Pero la forma para hacerlo efectivamente y para hacerlo en el Espíritu y según la voluntad de Dios, pues sí necesitamos limpiar nuestras vidas. Entonces, cuando se da esta limpieza a través de los lavamientos por medio de los bautismos, viene la imposición de manos, que esa es la, pues ya la vimos también la semana pasada, y en la imposición de manos vimos que esta es la reactivación de las cosas con las cuales el Señor nos creó y nos envió a la tierra, dones, capacidades, ministerios, y muchos otros recursos espirituales, la nube de testigos, la mano, ángeles, espíritus de Dios, que vienen a activarse en una vida que ya pasó por el proceso que les comenté ahorita. Y entonces en esa activación, cuando se activan estas cosas, Dios nos lleva a lo que es la resurrección de muertos, lo cual les retomo nuevamente lo que dije hace rato. Esta resurrección de muertos se da en dos fases, en una forma espiritual primeramente y posteriormente en una forma física por medio de un cuerpo glorificado. O sea, el cuerpo glorificado tiene que ser habitado pues por espíritus que fueron realmente reavivados, que fueron conectados con el Señor, que fueron restaurados, para que así espíritu, alma y cuerpo puedan estar alineados como un instrumento en las manos de Dios, y que un día todo este universo va a ser transformado también, va a cambiar y va a ser habitado pues por todos los siervos de Dios, por todos los espíritus, ángeles y todo, pero también en una forma física nosotros vamos ¿cómo se llama? Nosotros en la resurrección no vamos a ser como los ángeles o como los espíritus. O sea, vamos a resucitar con un cuerpo físico, glorificado. Porque mucha gente piensa que pues ya los que mueren se van al cielo y ahí van a estar ya para toda la eternidad. Y no es así. Dios creó a Adán y Eva y todos los descendientes de ellos para habitar en un universo físico. ¿Sí? Entonces, aunque nuestro origen es la preexistencia, antes de tener un cuerpo físico ya existíamos nosotros. Él nos creó a un grupo, vamos a decirlo así, a un grupo de seres diferentes a los ángeles, diferentes a otros espíritus, otros seres espirituales. Creó un grupo de seres cuyo propósito era habitar en un cuerpo físico, y que si no hubiera pecado Adán y Eva, pues hubiera sido diferente la historia, pues. O sea, eh, seguiríamos habitando en un cuerpo, o sea, Adán y Eva no hubieran muerto,
hubieran seguido habitando en un cuerpo físico. Entonces, pero a causa del pecado, pues tiene que ser destruido este cuerpo biológico para que el Señor, a través de cuando nosotros obedecemos y cuando nosotros eh, este, pues nos alineamos a la voluntad de Dios, pues poder recibir un cuerpo físico, otro cuerpo físico, pero un cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, ese es en grosso modo el proceso de las doctrinas cuando se van aplicando en nuestra vida. Y la siguiente doctrina que vamos a ver es el juicio eterno. Nos vamos a dar cuenta que la nueva vida que nos da a través de la resurrección de muertos es una vida, en esa nueva vida está presente siempre en que un día se va a dar cuentas. O sea, una de las características de una persona que ya tuvo esa resurrección espiritual es que tiene en cuenta, o sea, tiene bien presente en su vida que un día va a entregar cuentas de todo lo que hizo en la tierra, ¿sí? Una persona que no ha despertado espiritualmente, que todavía está con los ojos vendados, con los sentidos embotados, aunque intelectualmente sepa que un día va a entregar cuentas, no es una realidad en su vida presente, porque en ese embotamiento se distrae fácilmente con las cosas de la tierra con el afán de obtener los beneficios de la tierra, hace un montón de cosas sin en realidad tener conciencia de que un día va a dar cuentas de todo eso. ¿Sí me explico? Pero eso lo vamos a entrar a tocar más a detalle, pues la próxima semana que comencemos a ver lo que es el juicio eterno. Entonces, la pregunta que todo ser humano se ha hecho, ¿verdad? De que ha experimentado la muerte, pues es esta, de el razonamiento. Ok, el hombre muere, sabemos que nadie es eterno aquí en la tierra, en un cuerpo físico, sino que la muerte es una realidad que la acepta y que no se puede debatir, ni científicos, ni otras religiones, ni ateos. Si hay algo en lo cual todos los seres humanos aceptamos, es de que un día la persona va a ¿qué? Va a morir. Pero donde hay diferencia de filosofías, de criterios, de pensamientos, pues es esa. Ok, va a morir, pero ¿hay vida después de la muerte? O sea, ¿qué sucede con las personas cuando mueren? Y como no es algo como ese ámbito, ya es un ámbito que, que, que compete al mundo espiritual y, y el mundo espiritual ya depende de la fe de cada persona, pues entonces ahí ya unos dicen que sí existe la vida después de la muerte, otros no creen en ello, dicen no, hasta aquí, hasta el día de su muerte, la persona vivía y a partir de ahí ya dejó de existir, ya no existe nada y pues qué cómodo, ¿no? Sería eso, decir yo hago lo que quiera aquí en la vida y como lo expliqué en la semana, que hay un pensamiento que dice, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es un pensamiento que tiene el mundo que dice, pues vamos a darle gozo al cuerpo, vamos a disfrutar esta vida. ¿Por qué? Porque un día vamos a morir, porque un día vamos a dejar de existir
y lo que se hace en esta vida y hasta ahí se acabó. Entonces, el apóstol Pablo dijo en un versículo, dice, si si solamente esperamos en esta vida las cosas, somos los más dignos de conmiseración. Si solamente esperamos en esta vida y no hay resurrección de muertos, dice, somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque imaginémonos, fíjense, imaginémonos que no existe ya más allá, ¿no? Imaginémonos que la gente muere y ya, hasta ahí se acabó todo. Si fuera eso realidad, dice el apóstol Pablo, los cristianos seríamos los más dignos, los verdaderos cristianos, pues. No los que se dicen ser cristianos y siguen viviendo como si no fueran, no. Los verdaderos cristianos, hijos de Dios, dice, seríamos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que dijo eso el apóstol Pablo? A ver, Itzel. ¿Me podrías decir qué es conmiseración? Conmiseración es como de dar lástima. O sea, los más dignos de sentir lástima por esa persona. Pues porque la gente pensaría que lo hicimos sin alguna retribución. Ujú. Como que gastaron la vida en algo que no existía. Ajá, exacto. ¿Y tú, Dana? La verdad no se me viene nada a la mente, Juan. Primeramente te iba a preguntar qué era conmiseración. Ok. Mira, imagínate que tú, como hija de Dios, ejerces un dominio propio y te privas de un montón de cosas que tu carne quiere. O sea, ¿qué es lo que busca el mundo? Busca fama, dinero, riquezas, pero sobre todo busca placer carnal, ¿verdad? Borracheras, este, fornicación y todas esas cosas, el espíritu nos lleva a dominar todos esos impulsos de la carne, a no participar en las cosas deleitosas de la carne. Entonces, tú te restringes de todo eso, te privas de no gozar como goza el mundo, y al final mueres y no hay nada, simplemente moriste y ya. Entonces, el apóstol Pablo dice, si fuera realidad que no hay resurrección de muertos, seríamos los más dignos de sentir lástima de todos los hombres, porque no gozamos como ellos, como los demás. Ellos le dan rienda suelta a la carne, a los placeres y todo. Buscan riquezas, luchan por tener riquezas, obtienen las riquezas, gozan de las riquezas, pero no, los cristianos, nuestra prioridad no es eso. Si Dios le da riqueza a un siervo suyo es con un propósito, no con el propósito que, no con el mismo propósito que tienen las personas que son millonarias y no tienen temor de Dios o no creen en Dios. Ellos usan las riquezas pues para tener poder, para dominar a los demás, para mostrar una vida de lujos y de placeres y de todo eso, ¿no? Entonces, ellos usan las riquezas de una forma muy diferente a como un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, usaría las riquezas. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, pues nosotros nos dominamos un montón, dominamos la carne y todas esas cosas. Y ellos no.
Ok, ellos gozaron en la vida, al final murieron y ellos sí gozaron la vida, por decirlo de esa manera. Y nosotros no. O sea, no significa que no gocemos la vida, la gozamos de una forma diferente. Pero tuvimos, tenemos que dominar un montón nuestro cuerpo, nuestro comportamiento, a través de una disciplina espiritual y todo eso. Y entonces, ¿pero por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué nos privamos de todas esas cosas? ¿Por qué renunciamos al pecado? ¿Por qué renunciamos a todo ello? Es porque hay una esperanza. Es porque creemos de que hay una existencia después de la muerte y que un día vamos a entregar cuentas. Es por eso. Y queremos como que este, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, ser instrumentos de Dios. O sea, tenemos una fe y tenemos una esperanza. Y entonces es por eso que el apóstol Pablo dice, la resurrección de muertos es parte fundamental, parte vital de nuestra fe, de nuestra esperanza, de la fe cristiana, es la resurrección de muertos, porque es a través de la resurrección de muertos y de lo que es este, um, el juicio eterno, lo que nos prepara para tomar decisiones espirituales en la vida presente. Porque todos de alguna manera trabajamos para tener una recompensa. Y necesitamos un motivo por el cual nosotros privarnos de muchas cosas. Por ejemplo, alguien va a competir en las Olimpiadas, alguien va a competir en el boxeo, en una carrera, en cualquier deporte. Y esas personas, para llegar en buena forma a su competición, y ellos aspiran, ¿no? Ellos quieren tener una medalla, ¿no? Ellos quieren tener una medalla. ¿Y qué es lo que hacen? ¿O creen que durante la fase previa o los meses previos a su competición le dan rienda suelta a su carne? Tienen una autodisciplina bien tremenda, se nutren, hacen ejercicio según su disciplina, ¿no? Desarrollan una técnica para competir como debe ser. Entonces, ellos se privan de andar en fiestas, de comer las hamburguesas, los sándwiches, las pizzas y todo eso. O sea, en la carne se privan de un montón de cosas para que su cuerpo físico llegue al día de la competición de la mejor forma posible y tener más chance a ganar. Ahora, la vida cristiana es algo así. Nosotros creemos en la resurrección de muertos y la entrega de cuentas o en el juicio eterno. Y eso nos hace entender de que Dios nos va a dar una recompensa o nos va a dar una condenación. Yo creo que de todas las doctrinas, la que nos hace más conscientes, las dos que nos hacen más conscientes de alinear nuestras vidas, pues es esta, la de resurrección de muertos y la del juicio eterno. Porque si no existiera, vuelvo a repetir, si no existiera el juicio la resurrección de muertos, pues tampoco habría un juicio eterno, ¿verdad? Porque en el momento en que muriera la persona, en ese momento ya dejaría de existir y ya se acabó todo. Entonces, la resurrección de muertos el juicio eterno son las dos doctrinas que nos ayudan a ver más allá de la vida terrenal. La que nos ayuda a abrir nuestros ojos
y a ver un poco más allá de las cosas de la tierra. Ok, cristología, arrepentimiento, fe en Dios, bautismos, imposición de manos. Hasta ahí son doctrinas, digamos, que son como, ¿cómo les puedo decir? Que nos... ¿Preparatorios? ¿Cómo? Son como la preparación, ¿no? Sí, Para esto. son la preparación para tener una vida aquí en la tierra espiritual, pero la resurrección de muertos nos da un plus de decir, un día voy a ser juzgado. ¿Sí? Es muy diferente a una persona que dice, un día voy a morir y hasta ahí, se acabó. Por eso las personas que no están bien conscientes de que van a resucitar y que van a entregar cuentas, qué es lo que dicen? No, pues vamos a darle rienda suelta a nuestra carne y no se les antoja una vida espiritual, una vida de dominio propio, una vida, pues sí, de búsqueda de Dios, porque ellos dicen, un día vamos a morir y vamos a dejar de ser, y entonces, pues vamos a disfrutarla, vamos a gozarla. Si nosotros como cristianos, eh, nosotros como cristianos, nos ayuda la resurrección de muertos y el juicio eterno, nos ayuda a realmente tomar conciencia de lo que hagamos en la tierra, de lo que hagamos en el tiempo presente, va a repercutir en la eternidad, va a repercutir en nuestra existencia después de la muerte. ¿Sí? Es por eso que estas dos doctrinas todas son súper importantes, pues todas son, como dices, de una preparación, de una evolución, de un proceso, pero ser conscientes de la resurrección de muertos y del juicio eterno, eso nos va a ayudar a tomar decisiones pues más temerosas de Dios, ¿no? Sí. A ver, quisiera compartirte algo que tengo así en mi cabeza. Para que me A ver, dime. guíes. Yo me imagino, no quiero ser, ¿cómo se dice? Imprudente, ni faltar el respeto a nada de que sea lo que es, ni ser. No quiero faltar el respeto, pues. Pero yo Ajá. me imagino que la nueva vida, como tú nos decías ahorita, es como en este mundo solamente que transformado. Entonces, al momento, imaginándome lo que fuera como ahorita, ¿verdad? Solamente que con un sistema de gobierno distinto, tipo reinado o monarquía, donde obviamente pues Dios es el rey supremo, ¿verdad? Ajá. A la hora del juicio eterno se asignan lugares tipo, no sé, el copero, el otro, depende las obras que hicimos en este mundo. ¿Por qué te pregunto esto, Juan? Porque quiero entender entonces que aquella persona que recibió al Señor en sus últimos días de vida y no llevó a cabo una vida digna, entonces en la nueva vida o en la resurrección, él es salvo, ¿verdad? O sea, sí entraría a este nuevo reino, pero obviamente que su posición sería, no sé, es un decir muy coloquial, el que hace el aseo, Ajá. por Sí. así decir. Ok. ¿Es así Sí. o estoy equivocada? No, sí, sí, hay oficios, hay funciones que vamos a tener en la eternidad. ¿Por Y qué también sabes por qué lo entendí así? Porque leí hace no mucho el Apocalipsis. Y esto siento que es a lo que se refiere el Señor cuando dice, al que venciere le daré la corona de vida. O sea, esa es una posición de importancia en el nuevo reino. Como tú decías ahorita, la
al que venciera le daré la corona de vida, al que venciera le daré la corona de justicia. ¿Es así? ¿O me estoy equivocando? No, o sea, sí tiene, sí, sí, o sea, sí, sí es así como lo estás comentando, o sea, aquellos que, imagínate, aquella persona que vivió toda su vida consagrada a Dios, fue fiel y así fue hasta la muerte. Entonces, si tú estudias, por ejemplo, la parábola de los talentos, creo que se le llama, donde dice que se les dio dones o se les dio talentos así a varios siervos y uno produjo más, uno produjo más que los otros, pero ese que produjo más se le dio más, ¿sí? Entonces, aunque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, este, en el reino de Dios, a todos se les dio por igual la salvación. O sea, la salvación, no, en cuestión de salvación, no podemos decir, este es más salvo que aquel. No, la salvación es la salvación. Algunos van a avanzar más que otros, pero va a haber posiciones, o sea, va a haber como que rangos. O sea, Dios ha establecido una línea de autoridad, una línea de rangos de seres espirituales que están unos más arriba que otros en cuestión de autoridad, de poder, de función. Y así también, o sea, aunque todos los que partimos en el reino vamos a restar con un cuerpo glorificado, no todos van a tener la misma gloria, ¿sí? Como bien lo dijiste, el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, es el que tiene su cuerpo, la gloria de su poder, pues es sobre todos, pues, ¿no? Es sobre todos. Ahora, una persona que, como tú dices, ya está en el hecho de su muerte, logró arrepentirse, o sea, obtuvo la gracia de Dios, se arrepintió y fue aceptado por Dios, recibió la salvación. Pero no va a tener la misma recompensa que alguien que vivió toda su vida consagrado a Dios y creció y le fue fiel y todo, ¿no? Entonces, sí va a haber rangos, incluso en cuestión del reino milenial, al menos se habla de 4 grupos de personas que son reyes, sacerdotes, y son 3, perdón, reyes, sacerdotes y naciones. Entonces, son rangos dentro del reino milenial. ¿Sí? Entonces sí, pues eh, vamos a obtener diferentes galardones o diferentes recompensas. Porque, pues, como les decía, creo que hay un versículo, las dos resurrecciones, déjenme ver, aquí. De muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está la primera resurrección y dice que los que participen en la primera resurrección son bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Significa que son herederos del reino milenial. Ahora, no todos los que despierten en esa primera resurrección van a recibir exactamente la misma recompensa. En esa primera resurrección se le llama el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgados los que van a recibir el reino. ¿Para qué van a ser juzgados? Para decir, tú fuiste
fiel, o fuiste más fiel, ¿verdad? O sea, tuviste una consagración total y todo. Entonces, tú diste más fruto que los otros y vas a tener una mayor recompensa. Entonces, para eso es el tribunal de Cristo, para dar niveles de recompensa dentro del reino milenial. Pero todos los que participen en el reino milenial en automático, van a entrar a otra fase que se llama el reino eterno de Dios o el reino eterno del Padre. Eso se ve más en lo que son las dispensaciones. Hay un estudio que se llama las dispensaciones. Está el reino milenial y está el reino eterno del Padre. Entonces, la primera resurrección se da al inicio del reino milenial, la segunda resurrección se da al final del reino milenial. Pero ese juicio después del reino milenial se le llama el gran trono blanco. Y en ese trono se van a juzgar a las personas y ahí se les va a dar no una recompensa de vida o una recompensa de un reino, sino se les va a dar un determinado castigo. Porque así como hay diferentes recompensas, también hay diferentes niveles de castigo o de condenación. Porque no es lo mismo aquel que fue asesino en serie, que violó, que mató, que hizo un montón de cosas totalmente pues perversas y malignas, así bien feo, a alguien que simplemente rechazó a Cristo, pero pues trató de tener una vida no tan destructiva como la del otro. Entonces, incluso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: de cierto les digo que el castigo de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que el castigo que van a recibir estas otras personas. Entonces, no sé si vamos entendiendo. La primera resurrección se da al principio del reino milenial, pero todos los que resuciten en la primera resurrección no es para darles una condenación, no es para darles un castigo, es para darles un nivel de recompensa según el trabajo que hayan hecho como hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, A ver. te tenía una pregunta. Bueno, desde el principio te la quería hacer, nomás quería dar más mi mente. A ver. ¿Me puedes dar la diferencia entre resurrección y entre revivir? Porque por lo que yo tengo entendido, la resurrección es aquel que realmente participa de un cuerpo glorificado, que fue Jesús claramente, pero me estaba confundiendo en la semana si la resurrección de Lázaro fue parte de, pero por lo que estaba viendo, la resurrección de Lázaro es que Lázaro no participó de un cuerpo glorificado, sino que fue una resurrección con su cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre resurrección y entre revivir? Sí, o sea, revivir es volver a la vida en un cuerpo biológico tal como lo tenemos. O sea, el revivir como lo tuvo Lázaro y lo tuvieron otros personajes en la Biblia. Ese revivir, hermana, buenas noches. Ay, hermana Santa, se me fue la visita, perdón. Sí, no te preocupes. Tú únete. Bueno, bienvenida, ¿eh? Entonces, Dana te comentaba que el acto de revivir, cuando revivió Lázaro y otros personajes de la Biblia, ellos no revivieron con un cuerpo glorificado como lo van a tener en la resurrección, ¿sí? El único que tiene un cuerpo glorificado ahorita es Cristo. Es Jesucristo, porque por eso se le llama las primicias, ¿verdad? Las primicias.
Las primicias es Cristo, es el único que tiene ahorita. Faltan 2 resurrecciones dentro de la primera resurrección. Yo les decía en la semana en las enseñanzas que hay 3 fases dentro de la primera resurrección, que es Cristo, las primicias ya se dio, luego los que son de Cristo, pero que ya murieron, que sus cuerpos ya están en el polvo de la tierra, ¿ya? Sus cuerpos físicos están en el polvo de la tierra, algunos en un ataúd, otros, pues no sé, como en el caso de Moisés, en una montaña, pero experimentaron la muerte física, pero murieron en Cristo, o sea, murieron en la fe, murieron justificados, murieron con salvación. Entonces, a ver, si voy entendiendo, entonces, así tal cual la resurrección es ser parte de un cuerpo glorificado y revivir es parte, o sea, espiritualmente. Ajá. O sea, espiritualmente es volver a como a cobrar vida en el ¿cómo se dice? En su Volver cuerpo, al estado regresar. original, ajá, regresar como al estado original. No, Eso. no, el revivir, bueno, es que les decía yo, está la resurrección espiritual o está el despertar espiritual, que eso lo experimentamos primeramente, o sea, nosotros lo experimentamos antes de tener una muerte física, una muerte biológica. Debe haber un despertar espiritual, ¿sí? El revivir como lo tuvo Lázaro y otras personas, ellos ya habían muerto físicamente, pero el Señor los revivió. E incluso en el caso de Lázaro, restauró su piel, sus huesos, su cuerpo biológico lo restauró, pero no revivió con un cuerpo glorificado, sino que revivió con un cuerpo todavía susceptible a enfermedades, a debilidad, un cuerpo que no se podía desaparecer ni aparecer como lo puede hacer un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado puede ascender, elevarse, o sea, como una especie de superpoderes, ¿no? Algo que el cuerpo biológico no puede experimentar, pues, ¿verdad? No lo tiene, al menos que sea bajo una especie de un milagro. Entonces, no sé si aún sigas teniendo duda en ese aspecto, Dana. No, ya no tuve duda. Y otra pregunta. Cuando, por ejemplo, aquellos que llegan al nivel, es cuando vamos a tener un cuerpo glorificado, cuando logremos entrar, pero ya no va a poder haber en nosotros, o sea, Dios ya no va a poner en nosotros una entronización, que fue lo que pasó con Jesús, ¿no? Después de la exaltación siguió la entronización, pero eso solo va a ser en Jesús o también entra en nosotros. También entre nosotros, pero no al nivel de Jesús. O sea, Okay. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces su trono es sobre todo, mira, por ejemplo, tú dices de la entronización. Entronización significa que se le dio un trono, ¿verdad? Una autoridad. Y él dijo a sus seguidores, a sus discípulos, el que venciere, los haré sentar en 12 tronos. Es una especie de entronización, pero a un nivel más bajo del trono de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo que significa es lo que comentaba Itzel hace rato, de que va a haber distribución en la resurrección, en el nuevo orden, ¿no? En el reino milenial, en el reino eterno del Padre, va a haber posiciones y diferentes funciones también. Por eso se habla de del ministerio eterno. O sea, así como tenemos un ministerio de parte de Dios para ejercerlo aquí en la tierra, los que logremos ser fieles y hagamos bien y pongamos en función ese ministerio aquí en la tierra, nos va a dar una recompensa eterna.
pero en esa recompensa eterna es un ministerio diferente que va a funcionar en la eternidad. O sea, no es algo de que no vamos a estar haciendo nada cuando resucitemos, no. Va a haber funciones, va a haber, no sé, o sea, son cosas como que tratar de explicar esas cosas a detalle, la verdad sí es difícil, no, porque no sabemos exactamente la magnitud de la grandeza del reino de Dios y de lo que va a haber en el reino, pero de que va a ser algo glorioso, va a ser algo glorioso y que vale la pena renunciar a nuestra propia vida en este tiempo para recibir la recompensa. Era lo que yo les comentaba hace rato. El mismo apóstol Pablo en uno de los Timoteos decía, ellos a la verdad luchan por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Si ellos, imagínense cómo disfrutan, ok, sacrificaron un montón de cosas, tomaron dominio propio, autodisciplinaron, evitaron comer pizzas, tortas y todo eso. ¿Para qué? Para llegar a un día a la competición. Imagínate cómo siente la persona que ganó el primer lugar. ¿Se sentirá triste o agüitado? ¿No? No, pues orgulloso más bien. Pues es algo, una emoción que solamente lo está experimentando. Y aunque muchos seguidores se pueden gozar con él, el que vivió eso puede decir, valió la pena todo mi sacrificio. Y se siente súper bien. Pero ¿cuánto tiempo le va a durar eso? Un momento, un ratito. Por eso dice, ellos luchan por una corona corruptible. ¿Qué significa una corona que se va a deshacer? Una corona que les va a durar muy poquito tiempo el gusto. Pero nosotros por una corona incorruptible que va a durar toda la eternidad. Que un día podemos decir, valió la pena sacrificarnos, valió la pena renunciar a todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, no sé si hay duda en esta situación de las dos resurrecciones. Yo sí tengo dudas, pero no sé si entre en el tema. A ver, En el tú pregúntame. pregunta. A ver, te digo, yo sé que no estamos estudiando el Apocalipsis, pero cuando hablan de la multitud vestida de ropas blancas, ¿quiénes son? Multitud, a ver, búscame el versículo. Es Apocalipsis 7:9. A ver, vamos a verlo. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Tu pregunta, ¿Cómo ¿quién es? eso? Tu pregunta es, ¿quién es esa multitud, verdad? Ajá. O sea, Porque ahí, después, a ver, déjame encuentro. Sí, está en el 13. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han sido han que han salido salido. de la gran tribulación y han lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y están sentados sobre el trono. Se extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y eso no les caerá. O sea, me imagino que ese es un cuerpo glorificado, porque pues ya no les quema el sol. Exacto. Ajá, Ese es todo un, eso.
Eso es un cuerpo glorificado. Mi duda es la siguiente. Si estos están con Dios, ¿o dónde? ¿Sí? O están en el paraíso. O sea, Ah, ok. Entonces, son personas como tú, como yo, como nosotros, que fueron fieles, que purificaron sus corazones. O sea, esas ropas blancas son el lino fino, que son las acciones de fe, ¿sí? Las ok. obras de fe. Entonces, después, bueno, no muchos, pero varios capítulos después, es cuando viene el milenio. Nomás para que me quede claro, ellos están en el paraíso, el paraíso no es el cielo, no es la tierra nueva. No, no es el lugar Ok, previo, así como el Hades, en el centro de la tierra está, y en ese todavía no es el lugar definitivo para los infieles, para los pecadores, para los que no recibieron al Señor. ¿Ah? Están en un lugar previo para un día van a resucitar para condenación, van a resucitar para recibir un juicio y según ese juicio se les va a dar su destino eterno con un nivel de castigo, con un nivel de condenación. Por el contrario, murieron en Cristo, lavaron sus ropas, su corazón, con la sangre del Cordero, que significa que confiaron en el Señor Jesucristo, que fueron a la cruz del Calvario, que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo los limpió, hubo una expiación, hubo una propiciación y todo eso. Bueno, entonces ellos murieron ya y están en el paraíso. Y el paraíso es un lugar previo para que cuando sea el juicio del trono blanco, no del tribunal de Cristo, ellos van a recibir una recompensa en un cuerpo glorificado. Y como dice, estos son delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, el 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así, o sea, es un lugar pues donde ya no va a haber los efectos de la muerte. Ya, porque la muerte, el imperio de la muerte, pues ya va a ser destruido. Dice que la muerte entregó sus muertos y que la muerte fue lanzada al lago de fuego y todo, ¿no? Entonces, pues ya no hay más muerte y por lo tanto ya no hay más las consecuencias de la muerte. Dice que en la cuestión del ser humano biológicamente hablando, en el momento que nace, comienza a morir. Porque es un proceso pues sí, es un ciclo de vida, de que el cuerpo llega un momento donde empieza pues a degenerarse ya, o sea, por el efecto de la muerte, dolores, enfermedades, debilidad, dolor de cabeza, o sea, todo ese tipo de cosas, el cuerpo glorificado no lo va a experimentar. ¿Sí? Entonces, pues sí, todos ellos, toda esa multitud son las personas que obtuvieron la justificación, la salvación y fueron lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ok, Juan, gracias. Ok, otra pregunta. Ok, miren, de aquí en adelante, las clases van a ser de la siguiente manera. Dudas, preguntas que tengan durante la semana en su meditación, en su disertación, en su estudio, no sé, las van a apuntar y las vamos a discutir en las clases. ¿Sale? Entonces, quiero que al menos tengan 2 o 3 preguntas, tampoco se vengan con 20 preguntas, ¿sabes? Porque no nos daría tiempo, pero con 2 preguntas, 3 preguntas a lo máximo,
que tengan relacionado al tema y sobre estas preguntas vamos a ir desarrollando la enseñanza. ¿Sale? Ok. Bueno, pues ya terminamos, ya nos pasamos algo de tiempo. Y si no hay más, vamos a orar. ¿Sale? Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu enseñanza, por tu exhortación. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos muestras el mejor consejo, nos das ese consejo eterno, divino, Señor, que nos lleva hacia, hacia lo eterno, Señor, hacia tu casa, para que un día podamos resucitar con un cuerpo glorificado, Señor. Ayúdanos a ser merecedores de eso, Señor, a trabajar para la vida eterna, Señor, y no para la vida meramente terrenal. Sé que tenemos necesidades en la tierra y tú nos proveerás todo, Señor. Tu palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Te agradecemos, sellamos esta palabra, esta enseñanza en nuestros corazones. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a que dé fruto, Señor, esta semilla sembrada en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, que descansen. Bye bye. Bye. Ay, me perdí toda la clase. La grabé.